Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer enormemente a todas las entidades que habéis hecho esto posible, a Periso, por supuesto, y a su academia, en la que tengo el honor de empezar a colaborar y a trabajar con grandes profesionales que hoy ya también son amigos. Por supuestísimo, a FISAUDE, hacer esto posible cada año tiene muchísimo mérito, y a la Fundación Atlético de Madrid por prestarnos este fantástico auditorio y darnos la bienvenida en su fantástico estadio también, y que lo diga yo, tiene mucho mérito para estar hoy aquí con todos vosotros. Bien, en esta presentación voy a tratar, y voy a intentar hacerlo de manera lo más sencilla posible, si para mí fuese sencillo, de explicar cómo se forma un campo electromagnético, cuál es la energía que los conforma y, sobre todo, y más interesante, cómo tienen esta capacidad de interactuar con nuestros tejidos y nuestras células, para ver si desde ahí podríamos justificar estos efectos clínicos tan positivos que vemos todos los días en nuestra práctica clínica. Si tuviéramos que caracterizar a la CTU Mega20, yo sin duda la metería aquí, dentro de la familia de los campos electromagnéticos pulsados, o PEMF, como se los llama por sus siglas en inglés, Pulse Electromagnetic Fields. Y digo que tendría que caracterizarlas aquí porque creo que es el tipo de energía y de tecnología que la define. Todos sabemos que la bomba diamagnética, la terapia diamagnética o acelerador diamagnético molecular es un tipo muy especial de PEMF. Desde luego, este maravilloso efecto diamagnético, al que me referiré poco, pues ya se ha hablado mucho de él, y esta capacidad de estimular selectivamente diferentes tipos de tejidos lo convierten en un tipo muy especial de PEMF. ¿Pero esto hace que deje de pertenecer a esta familia? No, y veremos que esta familia de dispositivos y de energía que está dentro de estos dispositivos lleva muchos años dando mucho que hablar dentro de la literatura científica. Si quisiéramos entender muy brevemente cómo se forma un campo electromagnético, la forma sencilla, muy simplificada, sería esta. Si tenemos una partícula eléctrica, esta partícula eléctrica va a generar un campo eléctrico a su alrededor que será constante si la partícula está estática. Pero si aplicamos una aceleración a esta partícula, aparece una nueva fuerza en escena. Esta fuerza es el campo magnético, que además se va a orientar circularmente al eje de aceleración de esta partícula. Este campo magnético así inducido o generado en el selenoide por el campo eléctrico de alta frecuencia perturba al campo eléctrico que lo indujo. Y esta perturbación del campo magnético perturba nuevamente al campo eléctrico que lo generó, y no es un juego de palabras. Y así sucesivamente. Esto dará continuidad a esa aceleración que se le aplicó a la partícula en el espacio, que se va a desplazar a la velocidad de la luz mediante la onda electromagnética y gracias al fenómeno o al mecanismo de campo electromagnético. En función de la energía que aplicamos a la partícula, esta va a oscilar a unas frecuencias determinadas. A mayor oscilación de esta partícula, mayor frecuencia tendrá el campo electromagnético, y viceversa, y esto lo podemos visualizar de forma muy gráfica en el espectro electromagnético. Desde las ondas de menos a las ondas de más frecuencia, que ya podrían tener un efecto ionizante y dañar tejidos celulares vivos. Como ya también se ha comentado a lo largo de esta mañana, podemos obtener este tipo de energía de diferentes modos, tanto de fuentes naturales como de fuentes artificiales. Y estas ondas no solo se van a perturbar o a condicionar respectivamente entre sí, sino que van a tener la capacidad de interactuar con tejidos vivos, como vamos a tratar de explicar hoy. Parámetros también que ya se ha hablado, muy importantes y que condicionan, o se está tratando de dilucidar en los trabajos, cómo condicionan el tipo de efecto que vamos a obtener en estos tejidos, son la frecuencia, que viene determinada por la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menos frecuencia, y a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Y la energía que portan estas ondas, ya hemos comentado que va en función de cuánta energía le hemos aplicado a esa partícula para que oscile, para que vibre dentro de esta onda. Llegados a este punto, podemos definir los PEMFs como estos campos electromagnéticos que varían en intensidad y frecuencia
y se aplican en pulsos, a diferencia de los campos electromagnéticos constantes o estáticos. Y esto nos va a permitir que tengan una interacción determinada por su dinamismo, una interacción que depende de esta capacidad de penetrar dentro de los tejidos, como vamos a ver a continuación. Bien, han aparecido innumerables publicaciones en los últimos años que han sido impulsadas por los efectos clínicos tan positivos que vemos todos los días con nuestros pacientes, que inicialmente fueron en el campo de la ortopedia y ahora se han extrapolado a muchos otros campos. Y estos trabajos científicos lo que tratan es de darnos un mejor conocimiento de cómo se producen estos procesos de interacción. ¿Vale? Como decíamos, desde la biología, desde la biofísica, desde la física, la biofísica, la biología. Y de esto también se ha hablado largo y tendido esta mañana, con lo cual algunas cosas las pasaré mucho por alto porque incluso compartimos, como no puede ser de otra forma, publicaciones muy frecuentes. Hace ya casi 70 años, en 1957, el profesor Yasuda y colaboradores se percataron que los huesos sometidos, y de esto también ha hablado el profesor Sergio Patiño y el profesor Felipe, los huesos sometidos a compresiones mecánicas presentaban cargas eléctricas gracias a este mecanismo tan conocido de la piezoelectricidad y la piezoelectricidad invertida. Vale, luego esto posteriormente, que también se ha comentado, se ha correlacionado con el patrón de orientación del colágeno, por esto ha sido un target inicial de los primeros en los que se han enfocado las diversas casas comerciales que desarrollaron este tipo de tecnología. Y es que la FDA en el año 1979 aprueba esta tecnología para uso clínico, fundamental o principalmente en el ámbito de la ortopedia para el tratamiento de la pseudoartrosis, las fracturas, las osteoporosis, etc. Pero fundamentalmente pseudoartrosis, ya que esta tecnología induce un campo eléctrico dentro de los tejidos, dentro del organismo, pero sin la mencionada agitación mecánica a la que me acababa de referir. Y os preguntaréis, si llevamos ya casi 70 años utilizándolos, ¿habrá muchas clasificaciones? Pues no, no hay muchas clasificaciones. Sin embargo, este organismo americano, que es el colegio, no sé si se ve por aquí, creo que sí, es el Colegio Americano de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ha clasificado los PEMS en 4 tipos, desde U, que sería ultra low frequency, inferior a 3 hercios, a low frequency de 30.000 a 300.000 hercios, pasando por extremely low frequency, frecuencia extremadamente baja. Pensad que aquí estamos hablando de millones de hercios, cuando nos dirigimos y más de millones de hercios cuando nos dirigimos a ese espectro electromagnético al que antes me refería, a la very low frequency entre 3.000 y 30.000 kilohercios. Hay que recordar que cuando nos referimos a frecuencia en los PEMS, no nos estamos refiriendo a la frecuencia portadora, nos estamos refiriendo a la frecuencia de repetición de pulso. ¿Cuántos pulsos emite el equipo por segundo? Esta es la frecuencia a la que nos referimos. Aquí dentro pueden ir millones de hercios, ¿vale? También en la terapia diamagnética. Otra forma de clasificarlo, aunque no existe como tal, quizás podríamos decirlo, mejor dicho, la entrada en escena de los High Intensity PEMS. Y aquí tenemos a nuestra querida CTU, ¿vale? Donde el high tiene que ver con la densidad de flujo magnético generado, ¿vale? Claro, al pasar, y aquí ha venido quizás la joya de la corona, al pasar a alta energía no podemos administrar como con otros PEMS 50, 100 hercios, tanta repetición de energía cuando estamos aplicando tanta dosis, tanto flujo de energía. Por eso la CT-Omega 20 ha bajado drásticamente la frecuencia porque estamos utilizando, como también ya se ha expuesto magistralmente esta mañana, muchísima energía. ¿Y cómo interactúa esto con los tejidos? Pues básicamente como campo electromagnético al que me refería de 2 formas. El campo magnético tendrá en consideración la susceptibilidad magnética de los tejidos, también ampliamente explicado esta mañana, con esas 3 reacciones. A nosotros, en nuestro PEMF particular, nos va a interesar la interacción diamagnética, pero también a través del campo eléctrico que va a tener selectividad por las sustancias con susceptibilidad eléctrica, como son los iones y otras moléculas con carga.
Bien, ¿y esto produce efectos biológicos? Pues claro que sí, un efecto biológico no es más que aquel que se produce cuando cambiamos la fisiología, y este cambio en la fisiología produce un impacto, que puede ser inocuo, un cambio pequeño, puede ser un efecto positivo, que es el que nos reúne hoy aquí a todos, estos maravillosos cambios positivos en estos efectos biológicos, pero también puede ser adverso, y tenemos que tenerlo en consideración, ¿vale? Un efecto adverso sería aquel efecto biológico en el que el aporte de energía no permite al cuerpo utilizar sus mecanismos de compensación, y esto podría llevar desencadenado un daño en los tejidos. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en un tipo muy particular de onda electromagnética con la que todos nos relacionamos. Sin ella no habría vida, también lo comentaba Felipe. ¿Vale? La exposición de rayos ultravioletas sobre nuestra piel puede producir un efecto inocuo, un pequeño calentamiento muy agradable, sobre todo en estos días de invierno gallego, que pueda además estimular la producción de esa mal llamada vitamina, que más bien es una hormona, que es la vitamina D, pero si nos pasamos en dosis, y me voy a referir solo al tiempo, sin tener en consideración la incidencia, la refracción, la reflexión, si hay muchas nubes, si hay pocas, en qué latitud nos encontramos con relación al ecuador, ¿vale? Si nos pasamos, insisto, solo teniendo en cuenta la dosis tiempo, se puede producir un efecto biológico adverso que puede ser una quemadura o una predisposición a sufrir un cáncer de piel. Bueno, predisposición sería la parte genética, la parte epigenética sería el pasarnos en dosis, te lo he dicho mal. ¿Vale? Es por eso que este organismo internacional reconocido por la OMS, no gubernamental, que es la Comisión Internacional, lo voy a leer así porque si no nunca me acuerdo, la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, establece unas directrices de exposición máxima de las personas a estos tipos de energía, incluyendo la radiación gamma, la radiación X, la radiación ultravioleta, incluso la exposición a la radiación de la luz visible, ¿vale? Muy interesante. Pero ¿cuál es la verdadera interacción con los tejidos? Bueno, aquí se ha hablado muchísimo de biología molecular, espero no entrar en tanta profundidad y sobre todo no repetirme con cosas que ya se han dicho, pero por poner un ejemplo, una revisión de 20 años, de 1999 al 2019, de más de 92 artículos, pues trató de explicar y colisionar diferentes trabajos en los que se trabajaba sobre diferentes linajes de células con diferentes parámetros de estimulación electromagnética y ver qué ocurría, ¿vale? Y una revisión a la que me voy a referir bastante también de Fletcher y colaboradores del año pasado, en la que trató de diferenciar cómo verdaderamente o cómo conocemos, mejor dicho, que verdaderamente influyen este tipo de energía, sobre las células, dividiéndolo de dos formas. La respuesta celular directa, es decir, qué sabemos exactamente, y muchos mecanismos incluso se han comentado, los voy a pasar por alto, qué ocurre cuando esta energía interacciona con nuestras células. Y luego los procesos celulares esenciales, que os sonará, de los que también se ha hablado bastante esta mañana. Con relación a la respuesta directa sobre las células, pues sabemos que nuestro organismo pretende alcanzar un flujo electroquímico constante. Vale, nuestros cuerpos, como lo dice muchas veces Felipe, haciendo la metáfora o la analogía, mejor dicho, con Matrix, son pilas, ¿vale? Y una parte importante de que seamos una pila que funciona bien y no una pila defectuosa está en la función de la membrana celular, de la que también hoy hemos conocido en mucha profundidad todos los mecanismos que permiten entrar, salir iones y demás. Pero, ¿qué se ha estudiado mucho con los PEMs, con los campos electromagnéticos pulsados? La respuesta de los iones de calcio, de los canales de calcio, y sobre todo los canales de calcio dependientes de voltaje. Vale, esto nos permite regular la entrada o la salida de calcio, y todos sabemos que el calcio, sin desmerecer a los otros iones que se han mencionado esta mañana, cumple infinidad de procesos dentro de la célula que además van a desencadenar mecanismos o procesos moleculares que nos van a llevar a estas respuestas esenciales o a estas respuestas celulares esenciales que comentaba anteriormente y que luego también repasaremos muy brevemente. ¿Vale? Otro receptor sobre el que se ha estudiado mucho su respuesta a los PEMs es el receptor de adenosina, y están imágenes que han proyectado esta mañana tanto Felipe como Sergio. La adenosina todos conocemos que es este metabolito del ATP, ADP o AMP, ¿vale? Que en condiciones normales está con poca concentración intracelular, pero cuando la célula aumenta su demanda de energía por todos estos procesos, vuelvo a repetir, celulares esenciales, hay una inflamación, hay una respuesta, la necesidad de una respuesta de regeneración con proliferación, con diferenciación. Esto hace que los receptores dejen pasar a la adenosina porque vamos a necesitar ATP, ¿vale?
Pero lo curioso es que no todas las células, de los 4 receptores de adenosina que conocemos fundamentalmente, no todas las células tienen la misma densidad de los mismos receptores. Esto se ha estudiado mucho en osteoblastos, en células madre, en células cancerosas, como voy a explicar a continuación, con todos estos mecanismos también moleculares y de biología molecular que se han explicado esta mañana. Si hay una respuesta o un proceso celular esencial que se ha estudiado mucho es la respuesta proliferativa celular y sobre todo en algunos tipos de células. No debería extrañarnos que sean las células madre, las células cancerosas, esto interesa mucho a la comunidad científica y a todos los que estamos hoy aquí, pero también las células óseas y cartilaginosas por esta trayectoria de tantas décadas que se lleva estudiando esta inducción. Hablamos de inducción a la proliferación con este tipo de campos de energía. Por ejemplo, los mecanismos moleculares directos sobre la célula que explicaba anteriormente, tanto los receptores de adenosina como los canales de calcio, permiten a los osteoblastos producir una respuesta o inducir una respuesta proliferativa y de inducción ósea que es diferente con estos mismos receptores sobre los osteoclastos. Y desde aquí podríamos explicar, gracias a todas estas cascadas metabólicas en las que no voy a entrar, cómo se puede producir una inducción con este tipo de tecnología a generar un callo óseo, por ejemplo. Vale, es curioso o interesante, mejor dicho, que en esta revisión de Zhang y colaboradores trataron de combinar o estudiar, mejor dicho, los patrones de respuesta de esta inducción proliferativa en función de los parámetros de los campos electromagnéticos que fueron aplicados sobre esta población de osteoblastos. Y creo que han dejado muy claro mis predecesores que si hay una población celular sobre la que se ha estudiado muchísimo esto han sido las células mesenquimales. Y es que parece que en las células mesenquimales, cuando las estimulamos en una placa Petri, en este caso, teniendo muy en consideración lo que nos explicó, la reflexión a la que nos invitaba el profesor Patiño a principio de su presentación, cuando aplicamos campos electromagnéticos sobre unas placas, sobre células mesenquimales, lo que vemos es que en el ciclo celular las fases se acortan. Claro, si el ciclo celular es lo que nos va a permitir esta respuesta proliferativa, si estamos pensando en el target de medicina regenerativa, pues tendremos una respuesta anterior, que es lo que muchos estamos tratando de decir, es que esto acelera los procesos. Claro, si el ciclo celular, sobre todo el cambio de la fase G1 a la fase S o el cambio de la fase S2 a la fase mitótica se acorta un poquito, pero se acorta bien, no generando células que vengan con defectos, que no nos interesa, ¿vale? Ya entendemos a qué tipos de defectos me estoy refiriendo. Uf, qué poco falta, Dios mío. Vale, esto quizás justificado por factores de crecimiento, interleuquinas, que están metidos en la ecuación. Esta diapositiva la utilizamos mucho y además la firma un tal doctor Pietro por ahí, colaboradores, ¿vale? Porque nos da una idea de cómo podemos bioestimular con la biotecnología las células mesenquimales, porque las células mesenquimales en los últimos años se han estudiado para el tratamiento de prácticamente todas las afecciones ortopédicas y traumatológicas, por su capacidad inmunomoduladora, trófica y también proliferativa y de diferenciación cuando le aplicamos este estímulo de energía. Incluso también artículos que se han mencionado esta mañana o trabajos de revisión, mejor dicho, bastante antiguos ya del 2015, ya nos orientaban hacia esta respuesta. No voy a hablar de inflamación, sería un atrevimiento por mi parte, por mi conocimiento, que es limitado, pero sobre todo porque se ha explicado mucho y hemos tenido bastante claro esta mañana que gracias a la interacción o a la estimulación, mejor dicho, con este tipo de tecnología, vamos a modular la respuesta inflamatoria, ¿vale? Modularla, que no eliminarla, porque la inflamación al principio es necesaria para que luego venga quien tenga que venir. Si el bombero no va a apagar el fuego, el policía no se entera y los arquitectos no se enteran de que tienen que venir después a reparar. Entonces el bombero tiene que estar. A veces nos obsesionamos con que hay que cortar la inflamación al principio y no es así, ¿vale? Bien, con relación a la apoptosis, pues aquí es un campo controvertido y seguro que luego en las mesas redondas el doctor Felipe y algunos que saben mucho más de esto que yo, pues les he escuchado muchas veces, tanto él como Pietro, hablar de lo prometedor que se viene este campo. Y no debemos tener miedo a este campo si estamos acompañados de los artífices a nuestro lado, con experiencia y con la capacidad médica de tomar las decisiones adecuadas. Lo que se ha visto en algunos estudios, sin enrollarme demasiado, es que el principal
target que busca la quimioterapia, todos sabemos que es aumentar muchísimo la carga oxidativa en la célula para que ésta induzca una apoptosis. Bueno, pues lo que se ha visto en muchos trabajos es curioso que cuando le aplican previamente a la quimioterapia un estímulo con ondas electromagnéticas, las células aumentan la carga oxidativa, pero no tanto como para suicidarse. Entonces el núcleo, que llega ahí, un ruido, y el núcleo dice, hey, nos tenemos que proteger, que nos estamos oxidando. Vamos, lo que todos hacemos cuando cumplimos los 50 y empezamos a tomar batidos de proteínas y todas estas cosas, ¿vale? Entonces la célula aumenta sus mecanismos de protección y cuando resulta que después le aplican la quimioterapia, la inducción a la apoptosis es inferior a la que se cabría esperar de ese agente quimioterapéutico. Interesante, porque cuando combinaban conjuntamente el PEMF con la quimioterapia, tanto justo antes, ahora te voy a poner el estímulo con la biotecnología y ahora la quimioterapia, o justo después, sí que la carga oxidativa subía tanto que la célula no podía meter esos mecanismos de compensación, llamar glutatión, etcétera, etcétera, y la célula decía caput, nos suicidamos. Con lo cual, un target muy interesante para una terapia en la que cada vez aunamos más esfuerzos porque, bueno, no lo voy a decir, que es un poco triste. Bien. Ámbitos de aplicación. Voy a ser muy rápido porque me estoy pasando de tiempo. Evidentemente, en el campo ortopédico tenemos muchas revisiones que básicamente nos dicen que podemos acortar un poquito los tiempos en fracturas diafisarias agudas, disminuir el dolor, acelerar un poquito los procesos. El campo en reumatología de la osteoartritis quizás uno de los campos en los que mejores resultados estamos obteniendo, no solo en la clínica, sino también en la investigación, donde las revisiones coinciden en que se disminuye el dolor, se disminuye la rigidez y mejoran las medidas o los puntuajes en test funcionales sobre los pacientes en ámbito gerontológico y no tanto gerontológico, donde perdemos masa ósea, tanto osteopenia como osteoporosis, modelos animales, sabiendo que son modelos animales, pero donde se le aplicó este tipo de energía sobre 24 trabajos, 23 mejoraba la recaptación de calcio y en osteoporosis disminuía el dolor asociado. Yo aquí me podría pasar rato, pero resumiendo mucho, un tipo muy especial de PEMF, uno, que es la TMS, donde se producen potenciales de acción, aparte del PEMF clásico, que trata de estimular y ya demostrado que disminuye el edema post-ictus y que puede ayudar en otras condiciones neurológicas tan prevalentes y tan discapacitantes en nuestra sociedad. Y un tercer tipo de PEMF, también muy especial, que estamos y tengo el privilegio además de estar ayudando a ver cómo nos permite, valga la redundancia, ayudar a pacientes en un nivel que creo, dicho con la boca pequeña, va a ser superior a los dos que he mencionado. Y que no sabréis todos los que os dedicáis a esto. Sergio ha puesto casos, Iria nos deleita con casos de úlceras continuamente y todos vosotros que estáis en el grupo de WhatsApp compartís continuamente cómo somos capaces de ayudar a que esto se produzca cuando no se iba a producir o se produzca más rápido cuando se va a producir. Y también casos muy interesantes analizados con ultrasonido, por ejemplo, donde no solo vemos que se ha cerrado la piel, es que por debajo de la piel se ha rellenado tejido donde no lo había. Muy interesante, ¿vale? Y esto también nos lo cuentan a las formaciones y todos lo compartís. Es que parece como que el tejido está creciendo de adentro hacia afuera, que es lo que debería pasar en la verdadera terapia regenerativa. Y en la terapia oncológica, donde muchos de estos campos, evidentemente, yo no tengo ningún tipo de experiencia, pero algunos trabajos como el de Costa, bastante reciente, por cierto, donde se estudiaron la respuesta en 45 pacientes con tumor hepatocelular y donde veían que en 5 de estos 45 pacientes había desaparecido el dolor por completo. Y ninguno presentó efectos adversos, es más, en algunos tipos de pacientes, aunque todos acabaron falleciendo, eran estadios muy, muy altos, es decir, el último estadio, estadio 4, que es donde normalmente los comités de ética nos dejan investigar, vale, ya no hay nada que hacer, venga, pasad vosotros con vuestras maquinitas. Vale, pues estos pacientes, ninguno reportó efectos adversos y, algunos de ellos detuvieron el proceso de avance del proceso oncológico, pero las comorbilidades asociadas que tenían los llevaron a, desgraciadamente, perder la vida, ¿vale?
Bien, unas conclusiones y unos desafíos. Pues estamos viendo que este tipo de energía es segura, aplicada a individuos, aplicada a seres humanos y que además nos permite todo este pool de reacciones celulares, tanto básicas como esenciales, que nos llevan verdaderamente a esta tan ansiada medicina o tratamiento regenerativo al que todos aspiramos y no basándonos en el modelo del siglo pasado, que era un modelo de compensaciones. Ya el paciente está enfermo, vamos a ver cómo le ayudamos a vivir con esto. No, el paciente está enfermo, pero a lo mejor algunos de esos procesos de enfermedad se pueden revertir y regenerar, ¿vale? Y necesitamos conocer mejor los parámetros, la conclusión de todas las revisiones sistemáticas que nos ayuden a reproducir los mejores resultados. La inteligencia artificial se viene muy fuerte y aquí, como dicen en esta revisión de Fletcher y colaboradores, nos ayudará a desarrollar patrones matemáticos de estimulación que nos ayuden a reproducir mejor en el futuro en pacientes los resultados que anhelamos. Y un desafío particular, y esta es mi rodilla, después de 3 días de una artroscopia en la que no le hice mucho caso a mi cirujano ortopédico, aunque lo quiero mucho, no le hice mucho caso ni con el hielo ni con el Voltaren Forte oral y me lo jugué todo a hacer 3 sesiones al día de bomba, leyéndoos muchas veces a vosotros, no tengo experiencia en el ámbito ortopédico, dije esto es como un inflamatorio 3 veces al día y esto me permitió reducir desde el primer día al tercer día mi rodilla así. Pero creo que también es necesidad y es responsabilidad de todos nosotros que convirtamos esta gran evidencia clínica que todos sabemos que tiene nuestro PENF particular, que hace muchas más cosas de las que la literatura nos dicen que hacen los otros PENFs, lo convirtamos en una evidencia científica robusta y de calidad. Muchas gracias.